nuestro pasaje base, ¿verdad? Esto siempre lo va a ver en todas las sesiones, que es importante eh, volverlos a retomar hasta que lo aprendamos de memoria prácticamente. Dice, busquen el reino de Dios y su justicia como prioridad y todas las otras cosas materiales van a ser añadidas. Hablemos un poquito antes de meternos al tema de la Torre de Babel, la dispersión de las naciones. Si vemos el capítulo 10, donde se empiezan a hablar de la dispersión de las naciones, la Biblia por anticipado nos va a decir que hubo algo, o sea, ya está la perspectiva. Bueno, ¿por qué? Y los hombres hablaban una sola lengua, ¿de dónde salen todas estas lenguas? Si eran tres hermanos, ¿de dónde salen todas las familias? ¿Por qué se dispersan por todos lados? Y en la misma narrativa de las naciones vamos a ir viendo pasajes que nos van a ir diciendo que esto que estamos viendo en el capítulo 10 es producto de lo que ahora nos va a indicar el Señor en el capítulo 11. No porque el capítulo 10 esté antes, entendamos que primero se dispersaron las naciones y después viene el capítulo 11. El capítulo 10 nos viene a decir, miren, así es como las naciones pero hay una causa, raíz de por qué se dispersaron así de esta manera, y la causa raíz es prácticamente el capítulo 11. Es muy similar a lo que sucede en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 1 está el orden establecido por Dios y en el capítulo 2 está un enfoque más al detalle donde ya vemos el reino de Dios funcionando desde el jardín del Edén y Adán y Eva como reyes sacerdotes dentro del jardín del Edén. Vamos a la palabra, Génesis 10:22, para que vayamos viendo específicamente la dispersión que ya desde el capítulo 10 se nos está diciendo de estas naciones. Dice la Escritura, Génesis 10:22, los hijos de Sem, pónganle atención a los numeritos de eso, 1, 2, 3, 4. Lo que están diciendo esos numeritos es a las cuántas generaciones fue que ocurrió lo de la Torre de Babel. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que genera la dispersión? Porque ya lo vamos a ver en el capítulo 11. O sea, solamente pasaron 4 generaciones para que los seres humanos fueran intervenidos por Dios, porque en los planes, los propósitos, los proyectos de los seres humanos no estaban de acuerdo con la voluntad del Señor. Y a la 4ª generación fueron dispersos eh, por, por toda la tierra prácticamente, por sus diferentes lenguas, tal cual nos lo está describiendo. Miremos el pasaje 25. Dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, y Peleg dice, porque a su día fue repartida la tierra. ¿Quién repartió la tierra? La tierra no se la repartieron los hombres, fue Dios quien asignó territorios, y ya vamos a ver más adelante lo que implica eso, a las diferentes naciones, porque se fueron juntando de acuerdo a las lenguas que tenían ellos en común. Leamos todo el pasaje, entendiendo que cuando ya nace Peleg es cuando se da esta división. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Alfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Estamos hablando de Sem, primera generación de los que salieron del arca, de los 3 hijos de Noé. Arfaxad, la segunda generación. Eber, la tercera generación. Y Peleg, la 4ª generación. Más o menos, y ahí podemos deducir, y estos bichos vivían más o menos en promedio 120 años, 120, 150 años. Podemos hablar de un estimado que desde el momento que se sale del arca hasta cuando el Señor, o sea, del capítulo 10 al capítulo 11, hay más o menos una extensión entre 500 y 700 años.
En 500 y 700 años se degeneró tanto la cosa que Dios tuvo que descender para intervenir en contra de los planes de los seres humanos. Miremos otros pasajes donde hablan precisamente de esa dispersión. Génesis 11, que ya es uno de los pasajes que vamos a leer, pero solamente para saber que hace referencia en el capítulo 10 de esa dispersión, de esa repartición de la tierra, y lo volveré a decir, y engancha, está unido con el capítulo 11, versículo 8, y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ellas Babel. Babel en hebreo no significa confusión, tierra de confusión, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Pero hay otro pasaje, Deuteronomio 32, 7 al 8. Por cierto, si ustedes quieren un buen entendimiento del capítulo 11, yo les aconsejo que lean detenidamente en todas las versiones que encuentre. Lean el capítulo 11 de Génesis. En el capítulo 32 va a volver a hacer mención Moisés cuando está repasando la ley. Va a hacer mención de esa época, precisamente de eso que sucedió, y nos va a dar mayores detalles de qué fue lo que sucedió. Y también había un llamado de parte de Dios en el capítulo 4 de Deuteronomio, donde habla de la asignación que Dios hace a las naciones. Otra vez, 3 capítulos importantes para entender el capítulo 11. Capítulo 11, lógicamente, capítulo 4 de Deuteronomio y capítulo 32. Léanlo en todas las versiones en español que encuentro. Altamente recomendado que la lean en la Biblia textual. La cuarta edición, la tercera todavía tiene algunos fallos, pero la cuarta edición está es una muy buena traducción. No hay ninguna traducción que sea infalible, pero son muy buenas traducciones. Y lo importante es que debemos saber, amados, que las traducciones más recientes que tenemos son las más apegadas a la Biblia, porque fueron extraídos directamente de los originales. La Reina Valera que nosotros tenemos es una traducción de una traducción de una traducción. O sea, se ha traducido 3 veces para llegar a ser al idioma español. La T, después al castellano, al español, como por eso las palabras que no son de uso nuestro, porque es un español, no un castellano, como el que nosotros hablamos. Pero bueno, solo como referencia, Deuteronomio 32 del 7 al 8. Aquí está hablando Moisés y les dicen a la generación que está a punto de entrar a la tierra prometida: recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores. Está hablando del pasado, de generaciones anteriores. Pregúntale a tu padre y él te informará. Averigua con los ancianos y ellos te contarán. Aquí está arengando Moisés de que toda esa generación se perdió porque se separaron de los caminos del Señor. ¿Cuándo? Precisamente en ese tiempo antiguo, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones. Ve la conexión. Capítulo 10 con Peleg, capítulo 11 con el pasaje que leíamos, y ahora en Deuteronomio 32. Y aquí hay otro detalle interesante. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos y dice que lo hizo de acuerdo al número de su corte celestial. Este dato es sumamente vital e importante. Que este número de su corte celestial es un dato que nos está dando este pasaje bíblico de esta repartición de las naciones, ¿verdad? Exactamente, lo que está diciendo el de Deuteronomio 32 es que de la corte celestial que tenía el Señor y aquellos que no habían caído, que no se habían
metido con mujeres de los que se mantenían fieles todavía, Él vino y asignó esos seres celestiales a las diferentes naciones. ¿Con qué objeto? Porque Él no podía tratar directamente con ellos. O sea, ¿te acuerdas cuando le dice el Señor a Moisés, mira, solo a vos te voy a dejar y de vos voy a hacer una gran nación, pero yo no puedo caminar en medio de ustedes porque los voy a matar a todos? Porque Dios es un Dios santo, debemos entender que Él no puede comulgar con el pecado, no puede comulgar con el error, no puede comulgar con la insensatez, la imprudencia, la falta de atino que tenemos para ver de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, y no ver solamente con nuestros ojos carnales, con los ojos materiales. Entonces le dice Moisés, Señor, le dice, con todo el respeto del mundo, pero si usted, y le dice el Señor, voy a mandar mi ángel, y no está hablando del ángel de Jehová, está hablando de un ser celestial. Voy a mandar mi ángel para que le llegue hasta la tierra prometida. Digo Moisés, no, Señor. A veces, si así no era el trato. Y usted no va con nosotros, aquí nos quedamos. Porque yo de eso, de que ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Aquí yo quiero hablar con el dueño del circo y no con los enanos. Aquí es el Señor el que nos sacó con mano poderosa de Egipto. Así que nos dirige hasta llegar a la tierra prometida donde se va a establecer el reino del Señor sobre la faz de la tierra. Entonces ve que cuando Dios no puede, por su santidad, porque aniquilaría la raza humana, asigna a un ser de su corte celestial y lógicamente todas esas 70 naciones que vimos, asigna una de esas 70 naciones y más o menos sabemos que fueron 70 los seres celestiales a los que repartió por todos lados, porque cuando hay una reunión en el monte Sinaí y se está consolidando el pacto entre Dios a Israel, la división, la organización que tiene Israel es Moisés y el sumo sacerdote, pero hay 70 ancianos. Entonces estas reuniones de seres en el monte Sinaí es de seres celestiales con el liderazgo, son liderazgo con liderazgo, que están en comunión, lógicamente precedidos por la presencia del Señor. Entonces, por ahí van los tiros. No sé si está claro o no. Parte importante del problema, por lo cual no entendemos la Escritura, amados, es porque tomamos las historias por su peso nada más, sin contrastarlas con las revelaciones que estamos más adelante. Y en este discipulado lo que estamos haciendo es viendo la película completa. Y solo viéramos el capítulo 11, ni se nos ocurriría este pasaje del capítulo 32 de Deuteronomio, mucho menos del Deuteronomio 4. No entenderíamos de qué está hablando el Señor cuando habla de la adoración a las estrellas, al sol y a la luna. No la entendería. Pero aquí esa dispersión que el Señor causó al confundir las lenguas, que ese fue el resultado de la manera como Dios actuó, designó a 70 hijos de Dios, seres celestiales, para que arengaran con las naciones. Y adivinen qué, esos seres celestiales son los que se convirtieron en los dioses de las naciones, porque le dieron la espalda al Señor, se terminaron rebelando en contra del Señor. No vayamos muy lejos. ¿Se han fijado que por tradición, nosotros venimos de una tradición europea, los españoles nos enseñaron aquí, que aquí en cada pueblo hay un patrono o una patrona?
Y no es un ser humano, está hablando de un ser celestial. Por ejemplo, ¿verdad? El patrono del Salvador es el Salvador del mundo. La patrona de Santa Rosa de Lima es Santa Rosa de Lima, por eso es Santa Rosa. Patrono, ¿por qué patronos? En España, donde celebra en Madrid los campeonatos, hay una estatua que se llama de Cibeles, es la patrona de Madrid, haciendo alusión a un ente espiritual, porque así se fue dando la división de las naciones. Por eso es importante saber el contenido de las escrituras, precisamente para saber cuáles son los problemas, por qué el desmadre del mundo que tenemos. Y la gran mayoría de nosotros, antes de entrar al discipulado, atribuye nada más el desmadre que tenemos solamente al Edén. Pero no, hay dos rebeliones más aparte del Edén. Y esta que estamos viendo es una tercera rebelión, donde otra vez se rebelan seres celestiales y se rebelan seres humanos. No sé si está claro, vamos hasta aquí. ¿Preguntas? Sí, pastor. ¿Estamos claros? Hermana Carmen o hermano Will. Sí, pastor. Y sí, estamos claros, pastor. Ok, sigamos entonces. Hoy vámonos de cabeza al capítulo 11. Génesis 11 del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Ya ve que está hablando incluso anterior a lo del capítulo 10, porque en el capítulo 10, y estos se fueron acá, y los otros se fueron allá, y la tierra se dividió aquí, y las naciones, esa división se dio por la lengua. La lengua, la transformación del lenguaje fue lo que hizo las divisiones, para que lo que el Señor quería, que los seres humanos se esparcieran por toda la tierra. Tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Hermana Carmencita o hermano William. Sí, pastor. Solamente desde ahí, desde ese punto que estamos viendo, podemos ver de que el anhelo del Señor era de que el hombre poblara la tierra, ¿verdad? Y en ese caso, Esa fue la orden. exacto, pero en este caso estamos viendo de que el hombre empieza a querer cambiar el plan de Dios. Y eso es lo que lleva a lo que estamos viendo ahorita. Porque ellos no querían moverse no querían moverse. Sí, correcto. Y no solamente a cambiar, es que mire, ¿qué pasa cuando un jefe da una orden y no se acata esa orden? Está en desacato. O sea, no es que deben cambiar planes, si es que deben, ¿cómo se llama? Saltarse la autoridad. ¿Me explico? Ese es un problema grave, porque el Señor jamás se va a rebajar a que su palabra regrese vacía. Lo mismo Isaías dice, mi palabra no regresa vacía. Eso quiere decir que tiene la autoridad para hacer con lo que Él desea que se haga, se va a hacer. Ahora imagínese usted que ¿cómo se llama? Los seres humanos, esto fue lo que dijo el Señor ahí cuando salimos del arca, pero nosotros hagamos fiesta. Pero sigamos, no nos adelantemos. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, póngale atención a la letra, como decían los hermanos de ¿cómo se llaman? Del dúo Esperanza. Salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es donde está Babilonia. Y se establecieron ahí. Siempre que vaya a ver en la profecía bíblica, la tierra de Sinar, inmediatamente la referencia que es Babilonia, la tierra de Babilonia. Y se establecieron ahí, en esa llanura, en Sinar. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Otra vez, póngale atención a la letra.
Aquí no me está diciendo cosas por gusto, me está diciendo cosas importantes. Aquí, en otras palabras, hubo un cambio de tecnología, porque antes edificaba con piedra y ahora estamos hablando de ladrillos. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, en plena y llana confrontación con la orden del Dios Altísimo. Digamos, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y el Señor descendió es porque no estaba en la tierra, estaba en los cielos. Aquí ya ve uno que hay una separación de los reinos de la tierra o el reino de las tinieblas y el reino de los cielos. Y dijo yo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y ya han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora, de lo que han pensado hacer. En otras palabras, estos cabezones ya se les metió esto en mente y nadie los va a hacer ¿cómo se llama? Que desista. En otras palabras, van a hacer la torre, van a edificar ciudades y todos van a estar juntos. ¿Y qué es lo que desea el Señor? Que todos se esparzan, que se llene la tierra, que se fructifiquen y se multipliquen. Ahora pues, aquí está el plural, descendamos. ¿Con quién está hablando? No es la Trinidad, está hablando con su corte celestial. Y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Punto número 1. Ya les he dicho desde que comenzamos esto. Siempre que usted vea a alguien yendo hacia el oriente, es separarse del lugar donde el reino de Dios está establecido. ¿Hacia dónde fue expulsado Daniel? Hacia el oriente. ¿Hacia dónde fue expulsado Caín? Hacia el oriente. Y más adelante se van a dar cuenta cuando Abraham quiere ir al oriente. Usted inmediatamente que piense oriente, usted dice, este va en dirección opuesta al reino del Señor. Veámoslo en la Biblia textual, para que quede más claro el punto. Y toda la tierra tenía una sola lengua y una voz para todos. Y en su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura que en la tierra de Sinar, el pueblo hacia el oriente, lejos de la presencia de Dios. De hecho, el éxodo del que habla la Escritura, amados, es regresar del oriente al occidente. Por eso la puerta del templo, la puerta del Edén, la puerta del tabernáculo, y una sola puerta, de entrada y salida, da hacia el oriente. Entonces hay que caminar hacia el occidente para entrar nuevamente al reino del cielo, en direcciones opuestas. Ese pasaje que dice, así como está de lejos el oriente del occidente, así ha hecho separar nuestros pecados de su presencia. Es un tremendo pasaje cuando uno entiende estas cosas. Acá está el punto, ¿verdad? Número 2, se dijeron, fabriquemos ladrillo. Bueno, ¿y qué tiene de malo un cambio de tecnología si todos queremos mejorar, ser más prácticos, más eficientes con nuestro trabajo? Génesis 11:3, y dijo Cuadra a su prójimo, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto les fue por argamasa. Aquí hay un tema muy, muy importante.
aquí hay un cambio de tecnología. Y ese cambio de tecnología es un instrumento fabricado por el hombre sin el uso de los recursos que Dios ya dio. Miremos un poquito hacia adelante la revelación bíblica. Siempre que el Señor pedía que se hiciera un altar, leámoslo en Éxodo 20:24, decía que se tenía que hacer con piedras sin labrar. Mire, please. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no de ladrillos, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta o sea, si vas a usar herramienta, lo vas a profanar, lo vas a hacer inmundo. ¿Por qué? Porque es el Señor el que proveyó los recursos para su propia adoración. En el momento que yo introduzco en la adoración al Señor algo que es mundano, que no es de lo provisto por el Señor, yo estoy profanando el santuario del Señor. ¿Quién tiene levantada la mano? Vanessa, Claudia. Esto es como lo que sucedió en el templo cuando dos personas que entraron dieron, pusieron Los hijos de ellos. Sí, correcto. diferente, ¿verdad? Correcto. Que Exacto. in- Exacto. porque eso del altar del Señor, o sea, Mm, es lo mismo en el templo, pues, ¿verdad? Eso es lo que Exactamente. Recordemos, amados. A ver, y aquí quiero hacer sobre énfasis en algo. Y la gran mayoría de los que estamos aquí, nosotros servimos en el altar. El altar, la casa de Dios, es un lugar sagrado. Es un lugar santo, apartado para Dios. Dios no permite, o sea, ya solo me imagino yo lo que debe pensar el Señor cuando llevamos a nuestros templos a cantar, a llevar artistas que no son cristianos y a cantar música mundana. Dios santo, qué locura. O sea, hemos hecho de los altares del lugar sagrado donde Dios está, gracias a Dios que la sangre de Cristo nos cubre, porque déjenme decirles, en su esencia, el Señor amor ya se hubiera llevado varias gentes. Amados, y déjenme recalcar nada más este punto, y es importante. Cuando vayamos y entremos a la casa del Señor, hagámoslo con reverencia. Miren, yo me siento, como ustedes ven, bien atrás, bien al frente, perdón, cerca del altar, pues, cuando le toca predicar. Cuando empiezan los hermanos a cantar, hay unos hermanos allá echando el café, poniendo, platicando, haciendo no sé qué cosa, y que no sé qué. Hermano, el templo es para la ida al templo, no la desaprovechen. Es para estar en la casa del Señor. Honremos el templo de Dios. Y cuando entremos y los hermanos ya comenzaron el servicio, entremos en silencio. Y hay una gran bulla en la entrada, como que es algún mercado, algún cine. Bueno, creo que en el cine respetamos más, porque ahí nos callarían y si entráramos hablando y la película ya empezado. Tenemos que tener respeto por la casa de Dios. Y hay tanta instrucción en la Escritura con respecto a la reverencia, la actitud
actitud de agradecimiento, de adoración con la que debemos llegar a la casa de Dios. Hoy día, lamentablemente, amados, es que yo no siento nada. ¿Y con qué disposición vas? Es que ya, es que quienes sentir el tiembla, tiembla y que no sé qué. Esto es puro emocionalismo, amado. La conexión que un hijo de Dios debe tener con su Dios es en la casa del Señor. Eso no exime que no vayamos a orar el resto de días de la semana solo porque no vamos a la casa de Dios. Y no la reverencia, la gratitud con la que entremos a la casa del Señor. La casa del Señor no es para hacer, ¿cómo decirle? Esto es un club social para estar con los cheros no, amados, es el lugar de convivencia. No es que vamos a estar tristes, sino alegres, pero considerando que vamos a adorar a ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, pero usted me va a decir, pastor, pero ¿cuál es el gran problema del cambio de tecnología? ¿Acaso nosotros no llevamos un iPad ¿cómo se llama? Al altar? No todavía. Si usted me dice, entonces todavía predicaría ahí con las tablas de piedra. No, el gran problema del cambio de tecnología es rechazar. A ver, todavía un poco más atrás. Es el creernos nosotros que podemos fabricar nuestros propios edificios sin contar con los recursos y con las órdenes que Dios estableció. Inmediatamente que usted está hablando de ladrillos, está hablando de que si esa torre que están haciendo, por torre es alta, esa torre que están haciendo no se la están dedicando al Señor. La están dedicando a alguien más. La están dedicando a otro tipo de sistema que no es el sistema de adoración del Señor. En ninguno de los altares que hemos visto, el altar donde Abel le entregó al Señor lo más gordo, su primogénito, dice la Escritura, el altar donde, ¿cómo se llama? Los hijos de Enos bendecían a eran altares sencillos, eran altares de piedra. Un altar. En el momento, dice el Señor, que vos le metes cuchillo a una piedra para mi altar, lo vas a hacer inmundo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que venir con la disposición de decir, yo le estoy dando a Dios esto que yo hice y esto que yo inventé. No, Dios se ha provisto ya de los recursos necesarios para su propia adoración. Yo tengo que saber que la provisión de todo viene de Dios para nuestras vidas. Por lo cual, yo debo entender que debo hacer las cosas para Dios, a la manera de Dios y no a mi manera. Amén. Y vamos, avancemos. Bueno, un pasaje más. Ok, hagámonos un nombre. Dijeron ellos también, ¿verdad? ¿A quién le suena esto? El mismo problema de la serpiente, el mismo problema de Adán y Eva, el mismo problema de Caín, el mismo problema de Lamec, el mismo problema de los hijos de Caín, el mismo problema del capítulo 6 que explota con un nivel de violencia humana tremenda donde hagámonos un nombre. Es que yo quiero ser el pastor que tiene la iglesia más grande. Es que yo quiero ser el que tiene televisión, tiene escuela, tiene universidad, escuela de teología. Hagámonos un nombre. Eso es más viejo que el tufo, hermano. Y dijeron, vamos, construyamos una ciudad y una torre con una representación. Miren lo que estaba ocurriendo aquí. Una representación de los cielos. Ya vamos a ver más específicamente qué significa eso.
y hagámonos un nombre. ¿Sabe cómo le llama la Escritura a hacerse un nombre para sí mismo? Se llama vanagloria. Y dice Juan, el mundo solo ofrece tres cosas, el reino del mundo. Por eso entendemos, si no entendemos el reino, hermano, no entendemos ni papa de la Escritura. El reino del mundo, o este mundo, dice Juan, ofrece placeres de la carne, ofrece el deseo de los ojos y ofrece la vanagloria de la vida. Y dice, y el que ama al mundo y practica estas cosas, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque es opuesto al reino del mundo. ¿Y qué tenemos hoy? Es que yo tengo una doble unción. Es que a mí el Señor me llamó. Es que cuando yo me quito el saco, la gente se cae. Híjole, hermano. Y tan lejos del reino estamos. Y lo peor del caso es que un montón de cristianos engañados, siguiendo hombres, filosofías, enseñanzas de demonios, y no basados en la palabra. Hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra, en contra precisamente de la voluntad del Dios soberano. ¿Qué querían ellos? Una torre, ciudades para habitar todos juntos. ¿Y qué quería el Señor? Que toda la tierra que Él había ordenado fuera poblada por la raza mala. Recordemos lo que el Señor le dijo a Noé. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicados, y llenad la tierra. Y ven, todos los verbos que están ahí no están en otro lenguaje que no sea orden. Esto es un mandato del Creador. No está diciendo, chicos, si ustedes quieren, entonces fructifiquen si llenan la tierra. Si a ustedes les parece bien, entonces háganme caso. Aquí está Dios volviendo a retomar las mismas palabras que había dado a la raza humana cuando los creó. La bendición de Adán, la bendición ahora de Noé, de fructificar y llenar la tierra. Ahora, seamos sinceros, amado. Usted se pone a ver el planeta como tal y usted dice, y yo mover mi familia hacia lo desconocido. ¿Cómo sé que hay agua? ¿Cómo sé si va a haber alimento? ¿Cómo sé si y no me van a comer las fieras? ¿Cómo sé si me voy a parar en una serpiente y que nos va a comer a todos? ¿Qué quería el hombre? Seguridad. Y la seguridad que produce el ser humano es una seguridad esclavizada. Dios quiere, amados, que nosotros corramos riesgos. ¿Era un riesgo o no salir yo con mi familia en dirección a saber a dónde, solo por obedecer la voz de Dios? Y muy claro que es un riesgo. Pero tenía la bendición del Dios Altísimo. Pero yo estaba en obediencia con el Señor. No, pero a mí estas cosas me aterran. Yo necesito certeza, seguridad. Y usted sabía que todos los sistemas humanos que producen seguridad al ser humano son esclavizantes. Miremos nada más, y no meterse en política ni nada, sino que mire simplemente Cuba. ¿Qué le prometió Fidel en la revolución? Que iba a haber una sola clase social, que todas las
iba a haber seguridad alimentaria, que iba a haber salud, que iba a haber aquí, que iba a haber allá. ¿A consta de qué? A consta de la libertad de los seres humanos. Un sistema opresor que, si bien es cierto, les da comida, aunque sea racionada, que si bien es cierto, les da educación gratis, aunque sea racionada, aunque cuando salen titulados salen ganando 3 pesos, eh, un sistema que le garantiza vivienda, pero es un sistema errático. Los cubanos están hartos de ese tipo de vida. Y lo que pasa es que no se pueden rebelar, y no se pueden rebelar porque no tienen recursos para rebelarse. La inseguridad, y no es saltar al vacío por saltar al vacío, ¿verdad? Sino que es hacer las cosas en obediencia a Dios. ¿Y qué va a provocar hacer las cosas en obediencia a Dios? Cuando veo riesgos, que yo esté cerca del Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor en el Padre Nuestro? Nosotros los cristianos oramos así, mire. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, provéenoslo una vez al mes o a una vez a la quincena, porque yo mañana no quiero orar, Señor. Y que la voluntad mía se haga aquí en la tierra, así como la tuya se hace en el cielo. Esa es la manera de orar. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor quiere ¿cómo se llama? Que oremos nada más por el pan de hoy? Porque es la provisión de Él para el día de hoy. Dice el Señor, cada día tiene su propio afán. Dejen de andarse preocupando de qué se van a poner, de qué van a comer, a dónde van a ir el día de mañana. El hoy, ¿por qué el hoy es importante? Porque dependemos de Dios. Porque tenemos que tomarnos de la mano de Dios. No, no, pero yo quiero un sistema de seguridad que me garantice que cuando yo salgo de la universidad me den trabajo de por vida y después me retiro y tengo una pensión y tengo allá. ¿Y en qué termina toda esta vaina? Y ni siquiera un país rico como Estados Unidos tiene la plata suficiente para mantener a sus viejitos. Esclavizan. Sistemas que esclavizan a los seres humanos. ¿Y qué decía el Señor? Corran el riesgo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y aquí me quiero detener un ratito. Esa torre en la Reina Valera dice que llega hasta el cielo, lo cual parece ridículo, porque ¿cómo va a llegar una torre hasta el cielo? Realmente lo que dice es una torre con una representación de los hijos. ¿Qué significa esa torre con representación de los cielos? Significa esto. A esto, amados, se les conoce en la antigüedad como un sigurat. Esto es un templo donde solamente un rey y sacerdote podía pasar por todas las escaleras hasta llegar al lugar, al santuario sagrado, en la parte última, para encontrarse con la deidad. En otras palabras, lo que están haciendo estos señores que se están estableciendo en la tierra de Sinar es haciendo esta torre. ¿Saben cuál fue la prioridad de todo el asentamiento que hubo? La torre. La torre quedó terminada. Las ciudades no. La ciudad alrededor no. Fue la ciudad lo que el Señor interrumpió para que se esparcieran por todas las naciones. Pero el sigurat, el templo, ya lo tenían hecho. Ahora, reflexionemos un poquito. ¿Recuerdan ustedes que Jacob, cuando soñó de una escalera que descendía del cielo hasta la tierra?
¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor habla con Natanael, le dice el Señor a Natanael, solo porque te dije que te vi antes de que tu hermano Felipe te fuera a llamar debajo de la higuera, por eso crees? Hoy mismo vas a ver ángeles que suben y bajan. Está hablando de ese mismo sueño que había tenido Jacob. ¿Qué significaba esa torre? Significaba para la gente la intersección entre la tierra y los seres celestiales. En el tema de Dios, lógicamente, es una representación humana del monte santo del Señor. Lo que pasa es que estos bichos son unos grandes copiones. Por eso van a ver que este tipo de estructuras está presente en todas las naciones de la tierra. Así sean los mayas, los toltecas, los pipiles, allá en Singapur, en Egipto. Siempre hay una representación, hay un templo como lugar a donde el rey y sacerdote se junta con la divinidad. ¿Qué más? Y pero ahí no había una interacción entre el cielo y la tierra, ¿o sí? Sí, se vieron siguiendo, según ellos. Sí, claro, porque, ¿cómo se llama? Estaban atrayendo a la deidad, no a Dios, sino a otra deidad. Es lo a ver, déjeme hablárselos así. El edificar la torre junto como centro del centro de oración y alrededor de la ciudad vino a ser el plano que se fue a replicar en el resto de naciones de la tierra. Si tienen tiempo, vean un video de Eva Tabolina y ahí en la presentación les dejo ¿cómo se llama? La referencia. Si lo quieren verlo todo, les pongo ahí los minutos para que lo vean. Los mismos historiadores no cristianos nos dicen que el desarrollo agrícola de las naciones tenía como origen, como fundamento, el establecimiento de un rey y sacerdote. Era el único que podía entrar a Yase Sigurat. A la par estaba el palacio donde estaba el rey y la gente de la ciudad alrededor que traían y pagaban tributos ¿cómo se llama? Al rey para ofrecerlo a la divinidad. Es exactamente lo que está pasando en la Torre de Babel. Hermano William. Sí, es que lo que yo entiendo, pastor, es de que en automático ellos ya estaban adorando a otro Dios o a otro ídolo. Acuérdese las rebeliones anteriores. Correcto. Entonces, Pero está la serpiente. Después están los hijos de Dios. Y en este momento, aquí se están generando gigantes todavía. Están ya en las alturas a mí. pastor, perdón. Y a estas alturas, yo entiendo, así como también hubo un ser que le metió las ideas a Kant, de igual manera, en este caso está pasando lo mismo en este escenario. Sí, claro, aquí hay una directa intervención de seres celestiales actuando en el pensamiento de los seres humanos. Ahora bien, pastor, ya le hago una pregunta. No hay manera de que los seres humanos se hayan inventado esta torre como una réplica de lo que vio Adán en el monte santo del Señor. Lo que yo no veo no menciona, ¿verdad?, qué tipo de deidad es, ¿verdad? No se dice, no dice, pero es como se llama. Supóngase que no hubiera habido nada, que los
los hijos de Dios que se revelaban en forma humana, que estaban ahí presentes porque se metían con mujeres, les decían, miren, aquí como funcionan las cosas es así. Hay que, ¿cómo se llama? Tener una deidad, hay que tener un sigurato, un monte santo, y solamente hay uno que tiene que ser el rey y sacerdote para comunicarse con la deidad. Y saben una cosa, ustedes fueron creados para trabajar para ese Dios. ¿Qué más? ¿Y cómo rezarle a los santos entonces? Que Exactamente, exactamente. Si vos ves los santos, la santería se da a raíz de que la Iglesia Católica adopta todo ese montón de patronos que tenían las naciones por todos lados y para ganarse la gente dice, no, mire, María Ishtar de no es Ishtar, sino que es la Virgen María. Fulano ya no está aquí, sino que son, bueno, los brujos que practican la santería precisamente invocan la hueste de la maldad disfrazado con los santos de la Iglesia Católica. sí, Quiere ver espiritual. Exactamente, exactamente, exactamente. gracias. Entonces, lo que Dios va a hacer es precisamente quitar, interrumpir el pensamiento que esta gente. Bueno, terminamos lo del sigurat, porque es importante que vean eso. Dice, este es la enciclopedia bíblica, esos recursos de Logos. Dice, sigurat, en Asiria y Babilonia, siguratu, del verbo saguro, que significa ser alto o elevado. Y ahí la cima de una montaña o una torre escalonada. Ustedes si conocen la mitología griega, por ejemplo, han oído del Olimpo, ¿verdad? Donde están los dioses. Porque en los montes es donde se va a encontrar con la divinidad, así como el Señor se encontró con Moisés en el monte Sinaí y como el templo está establecido en el monte santo del Señor. Estos son copias de lo que el Señor del templo del Señor es. Una torre templo de los babilonios que consistía en una estructura elevada en forma de pirámide, edificada en etapas sucesivas con escalinatas exteriores y un santuario en la cúspide. Estas estructuras constituyen el rasgo más característico de la arquitectura de templos en Mesopotamia. Mesopotamia, la tierra de Sinar está en Mesopotamia. Y hoy se conoce la ubicación de más de 2 docenas de ellas. La más antigua que se conoce está en Uruk. Uruk es bien cerca de Ur de los Caldeos, que es tierra de Babilonia. Mide 44 por 47 metros y tiene una altura de 9 metros. En la cúspide estaba el santuario de 20 metros de largo por 16 de ancho, edificado alrededor de un estrecho atrio. El Sigurat de Ur, ahora está hablando de Ur, pues la tierra de Abraham, tenía 63 metros de largo, 67 de ancho y unos 22 de altura. La torre de Babel era un sigurat, de acuerdo a Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y ahí está una representación. Y adivine de qué están hechos los sigurat, de ladrillo. Aquí hay una historiadora que se llama Eva Tabolina. Busquen en YouTube. Se llama Sumer y los sumerios. La tierra de los sumerios es la tierra de Mesopotamia, de donde empezó todo. Por Eva Tabolina. Eva Tabolina es una muy buena historiadora española. No es cristiana, no es, pero conoce Biblia y conoce la historia. Y habla y de los sigurat, cómo funcionaban las ciudades donde están los sigurat en el minuto 21:32 al 32:25. Hagámonos preguntas de repaso. ¿Cuál es la causa raíz de la dispersión de las naciones? ¿Por qué el Señor tuvo que esparcirlos? Pues uno, porque ese era, pastor, uno de su mandamiento, bueno, de su plan. Y dos, el hombre le estaba llevando la contraria, pues estaba haciendo lo que Dios no les había mandado. Iban en contra del plan de Dios, de la orden que Él les había dado. Y ¿cómo se llama? Claudia, Vanessa, La escritura dice de que
quisieron hacerse un nombre, ¿verdad? De ahí habla mucho, sí, de pues lo que mencionó hace un momento, de esa vanagloria que es totalmente diferente a someterse al gobierno del Señor. Ujú, exactamente, exactamente. Y se ve en la bendición que Dios le da a Abraham, le dice, ¿va? Muy contrario a lo que es el reino del mundo, muy contrario a los que vivió Abraham en Ur de los Caldeos, o después en Aram. Le dice, yo engrandeceré tu nombre, pero habla de que él va a hacer el trabajo de engrandecerlo, que Abraham no tiene que preocuparse por hacer grande el nombre de él, o sea, no tiene que conquistar Canaán, no tiene que hacer edificios, no tiene que hacer grandes monumentos, una estatua para que se le reconozca con el tiempo de quién es don Abraham, sino que es Dios. ¿Y qué hace Abraham para que se cumpla ese deseo del corazón de Dios de hacer grande el nombre de Abraham? Lo obedece a Abraham simplemente a Dios, hacer su voluntad. Segunda pregunta, ¿qué hizo Dios para dispersar los seres humanos por toda la tierra? Les dio diferentes lenguas. Exactamente, les dio diferentes lenguas. Ustedes sabían que hay piezas de arqueología que se han encontrado que, de comunidades que colindaban unas con otras, pero no sé cómo se llaman, no se hablaban unas con otras. Tenían diferentes costumbres, diferentes cosas que los hacen diferentes, aunque algunas cosas más o menos tenían ahí en común, pero los hacían diferentes y se ve bien marcada la diferencia entre una cultura y la otra. Es más, en el mismo Mesopotamia, la Biblia habla de los acadios, habla de Ur, de Uruk, de todas esas partes como ciudades que son diferentes unos de los otros. Y los científicos hasta el día de hoy, como no creen en Dios, no entienden de dónde viene el origen de las lenguas. No entienden. Nosotros sabemos exactamente de dónde viene el tema. Sí, no solo ver actualmente también cómo esas lenguas están por regiones prácticamente. Exactamente. En Europa, por ejemplo, usted ve a España, pero España tiene Estados Unidos. Está Cataluña, está los Países Vascos, está la región de Andalucía, y así se van dividiendo, y cada uno tiene su propia lengua. Lo que pasa es que el español es como la lengua oficial, digamos, de toda España. Igual sucedía en nuestras tierras acá, ¿verdad? Hablaban pipiles, nahuatl, y otros dialectos. En Guatemala, no veamos lejos, allá hay por lo menos 29 dialectos diferentes en un país tan pequeño en comparación con cómo se llama, con el resto del planeta Tierra, ¿no? Ok, siguiente pregunta para que vayamos terminando. ¿Qué evidencias tenemos de que el reino del Señor ya no estaba sobre la faz de la tierra? Porque estuvo en el Edén, ¿va? Ahí sabemos que sí estaba. Pero ¿qué evidencias tenemos de que el reino del Señor ya no estaba sobre la faz de la tierra en la construcción de la Torre de Babel? Uno de los versículos que se leía dice de que el Señor descendió, ya no estaba en nosotros. Exactamente, exactamente. ¿Qué es un sigurat? Hermano William. Es un edificio, es una construcción tipo pirámide con escaleras hechas de ladrillo. Aquí estamos llenos de figurarios nosotros. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo era de que querían hacerse un nombre el ser humano y la otra pues era con tener que adorar pues a otra deidad, ¿vea? Llevarle la contraria al Señor. Ujú. Esa. Es como una representación de lo divino en la tierra, ¿verdad? Y en ese foto algo parecido a Un monte santo, prácticamente. bajar un monte santo, ajá, cabal. Y es prácticamente el lugar donde habitaba esa deidad o ese Dios, ¿verdad? Que En la cultura de la gente antigua, cuando ustedes ven el video donde va a quedar más claro, en la cultura era
el lugar en esa casita de arriba, en ese cubo, era donde supuestamente se encontraba la deidad con el rey sacerdote, a donde recibía la instrucción, muy similar a lo que pasa con Moisés y el Señor. Lógicamente, esto es todo un sistema de adoración falso. Y a diferencia de cómo Dios actúa y cómo estos dioses han actuado, es que la divinidad no vivía ahí, sino que descendía de vez en cuando para encontrarse con los señores. Y lo que producía era esclavitud para el resto de los conciudadanos de ese rey sacerdote. Mientras que Dios es todo lo contrario. Dios habita en medio de su pueblo. Por eso Moisés dice, ¿qué nación hay? Le arenga con los judíos, con los israelitas. ¿Qué nación hay cuyo Dios camine en medio de nosotros? Le dice a ¿cómo se llama el pueblo de Israel? Todos los otros dioses vienen y se van, vienen y se van. Son itinerantes en su relación. Los reyes y sacerdotes nunca saben exactamente cuál es la voluntad de ese Dios. Pasan adivinando, creando sacerdocios para hacer sacrificios, para ver si les agradan, para ver si tienen cosechas nuevas. ¿Está bien? O sea que de esta corte celestial del cual habla en Deuteronomio 32, que dice que el Señor los asignó de acuerdo al número de su corte celestial. Quiere decir que todos estos se rebelaron contra el Señor, porque no hay ninguno que haya levantado la cabeza o sea, que hubiera hecho algo de acuerdo a lo que el Señor lo mandó a hacer. Entonces, Exacto. estos son responsables grandemente de esta desviación de nosotros los seres humanos. Correcto. O sea, no de responsables directamente, ¿va? Porque no. Ellos tienen libertad de opción, nosotros tenemos libertad de opción. Aquí el problema es que nos juntamos para hacer lo malo. O sea, yo no puedo impedir que el enemigo ponga ideas locas en mi cabeza, pero de mí depende el llevarlas a cabo, ¿no? Y si ven estos seres celestiales, ya ustedes empiezan a ver que estos seres celestiales actúan de manera diferente a los rebeldes del capítulo 6, porque el capítulo 6, ¿cuál era la intención? Tomar el cuerpo humano para meterse con mujeres. Esto no les interesa meterse con mujeres, les interesa ganar, establecer territorios para que el ser humano les rinda adoración, les haga sacrificios y esclavizar a los seres humanos. Los vieron a los seres humanos como menores a ellos. Y la última pregunta de la noche. ¿Quedó a medias la construcción de la Torre de Babel? Vimos de que no, se terminó. El centro del proyecto que tenían los seres humanos fue la torre. Lo que dejaron de hacer cuando el Señor Lo confunden. los confunden las lenguas. Pues ya la ciudad. Sí, porque es buena ciudad. Mira él de que le está llevando la contraria, pues, y yo lo que estoy observando es que justamente hace lo mismo que hizo en el jardín del Edén cuando Adán y Eva le llevan la contraria al Señor, pues, por intervención de la serpiente, ¿verdad? Yo estoy analizando el mismo escenario, pastor. No es exactamente lo mismo, porque ahí era la expulsión del reino del Señor. Pero aquí es similar en el sentido de que Dios se desentiende de la raza humana, coloca a estos seres celestiales para que dirijan las naciones, pero más adelante en el capítulo 12 aparece llamando a Abraham para establecer una nación que vendría a ser el reino de él. Para seguir con el plan que él tiene, ¿verdad? Exactamente. A ver, preguntas, amados. Déjenme nada más. Perdón. Que no le- Quisiera, entonces se terminó la torre o no, no vea. O sea, es que la torre fue el principio del proyecto. Versículo 7. Esta es la Reina Valera del 60. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. No la torre ahí quedó. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció
sobre la faz de la tierra. La torre fue el inicio del proyecto. Lo que estaba alrededor de la torre es la ciudad. Cuando el Señor desciende y confunde las lenguas, la ciudad es la que queda a medias, pero la torre queda edificada. ¿Cuál es la cita, por favor? Génesis 11, versículos 7 al 9. Gracias. Preguntas, hermano. Comenzamos a ver el desmadre que los seres celestiales y los seres humanos le hemos causado a Dios. Y esto no solamente de que matemos una ovejita y que nos perdone los pecados. Este desmadre es más grande de lo que nosotros pensamos o de lo que nos han enseñado en la Escritura. Aquí es un despelote total. Esto no puede estar más patas arriba. Y que cómo se llama, que cómo están las cosas. No sé si se alcanzan a dimensionar. De todo el orden que Dios quería y quería que el ser humano participara de su bondad, de la riqueza que Dios había producido en este planeta, porque Él quería habitar en medio de los seres humanos y gobernar con los seres humanos. En este asunto, y si el plan de Dios es de una bola de cristal, esta bola de cristal vino y se desmenuzó. Por eso es que no es tan fácil. Solamente, ¿y por qué el Señor no mató al diablo cuando se salió en vez de echarlo, lo mató al infierno y ahí se hubiera acabado todo? No, si ese es el comienzo de todo el degenere que iba a haber sobre la faz de la tierra. Aquí la cosa se fue a peor, a peor, a peor. Y lo quiero dejar con estos dos pasajes para terminar, porque a veces no entendemos, no dimensionamos la obra de Cristo. Es que Él vino cuando celebramos la Santa Cena. Así que la sangre y el cuerpo de Cristo, y no dimensionamos la obra de Cristo en su totalidad. Uno de esos pasajes dice que para esto apareció nuestro Señor, se manifestó en carne, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Cuando habla de Satanás, no solamente está hablando de la serpiente antigua, está hablando de todo este que ha causado los seres espirituales rebeldes en contra del Señor, que en sí en su mayoría son hijos de Dios. Y cada hijo de Dios probablemente tenía sus huestes celestiales con las que también te vinieron a este mundo a querer apoderarse de él y en contra de la voluntad de Dios. Ese es un pasaje. ¡Wow! Es tremendo ese pasaje. Para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del enemigo. Y hay otro pasaje que es importantísimo, que dice que Él vino a reconciliar los cielos con la tierra. No entienda por eso que anduvo predicándole a todos estos seres rebeldes, porque para estarse rebeldes no hay oportunidad de arrepentimiento. Lo que quiere decir es que cuando ocurrió ese divorcio, de que el reino de los cielos fue uno y la tierra quedó a merced del mundo de las tinieblas, la obra de Cristo no solamente viene a deshacer las obras de Satanás, sino que viene a juntar, a hacer una intersección de lo divino con lo humano. Por eso otra vez es tan importante el templo del Señor. El templo del Señor es su centro de gobierno. Es el lugar a donde Él se debe manifestar, pero no a la manera que yo quiero, y no para que Él le dé a conocer su voluntad en cómo se llama a nuestras vidas, para decirnos, para arengar con nosotros y transformarnos, para moldearnos, hacernos a la imagen de su Hijo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el martillo que Dios está ocupando en nuestra vida, para formarnos a la manera de Cristo. ¿Y para qué? Para que le hagamos bien a nuestro prójimo. Es que ahí está la clave de la vivencia del reino de Dios. No maldiga, bendiga. Si te pegan en la derecha, da a la izquierda.
o al revés. Eh, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, siembren ustedes primero antes de cosechar, hagan ustedes la cosa que quieren que los hombres hagan con ustedes. Eh, no llames fato a tu hermano, vas a quedar expuesto ¿cómo se llama? A condenación, no condenación eterna, pero a juicio por estarle llamando, por estar insultando a tu hermano. Es casi el equivalente como asesinar a tu hermano. El sermón del monte, amados, se convierte en la voluntad de Dios para aquellos que queremos vivir bajo el reino de Dios. Y una de estas claves es que le dice, miren, no se preocupen por qué van a vestir mañana. No se preocupen que no ven los lirios del campo, que mi Salomón se pudo vestir como el Padre Celestial viste a los lirios. No ven a los pájaros, las aves de los cielos, que no tienen despensa. O sea, no almacenan para mañana. Pero el Padre Celestial se preocupa por proveerles. Y no valen más ustedes, dice. Y por eso es la importancia, ¿verdad? O sea, las finanzas están bien agarradas con el reino. Por eso dice, busquen, porque no está a la vista este asunto, porque no es obvio. Busquen el reino de Dios y practiquen la justicia del reino. Y entonces lo que necesite materialmente le vendrá por añadidura. Amén, pastor. Amén. Amén. Amén, pastor. Tremendo. Vamos. Ok, amados. Entonces, tarea para ustedes. Capítulo 11. En la mayoría de Biblias que encuentren digitales, léanla. Les recomiendo las Biblias textuales, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia Nueva Jerusalén. Si lo pueden encontrar digitales, para que lo puedan leer. Capítulo 11, capítulo 4 de Deuteronomio, 11 de Génesis, 4 de Deuteronomio y 32 de Deuteronomio. 3 capítulos. Y si pueden, el Salmo 82. Estas 3 cosas están asociadas con la dictación de la nación.